El Poder Ejecutivo ya depositó en el Congreso Nacional el proyecto que busca reformar la ley de hidrocarburos. Algunos aseguran que esta pieza legislativa viene a transparentar la fórmula que da el precio final que pagan los consumidores por el combustible. Otros vaticinan que la misma encarecería el precio de los mismos. Y los más ingenuos dicen que con este anteproyecto variarán los precios de los combustibles y se harán más baratos. Veamos cuáles son los puntos más importantes y además qué tanto se han encarecido los combustibles desde el 2020 hasta la fecha. El siguiente reporte se denomina Combustible entre el anteproyecto y su verdadero precio. La República Dominicana ha permanecido por muchos años como uno de los países de América Central con los combustibles más costosos debido a la carga impositiva que estos tienen. Eso se debe a que un galón de combustible tiene añadido una serie de elementos que encarecen el costo final. Comprarla mañana al precio que está, porque ¿qué vamos a hacer? Aquí no nos vale hablar. Porque ya no aguantamos más y es todos los viernes que lo aumentan sin decir aquí me duele y él no habla. La gasolina premium tiene un costo de 293.60 pesos y de eso 157.12 son por concepto del costo directo asociado al precio de la gasolina internacionalmente puesto en Puerto Dominicano, lo que se conoce como precio de paridad de importación. Dentro del precio de paridad de importación está el gasto de administración de la ley OGAL, el cual según una resolución del 2017 tenía un costo de 1.50 pesos por cada galón. No se sabe a ciencia cierta si aún este es el monto. En adición a la paridad de importación, para llegar al precio que paga el consumidor, se debe sumar los impuestos y los costos de la cadena de distribución. Los gravámenes a la gasolina representan un 33.03%. Los impuestos añaden al PPI 96.99 pesos adicionales, que es la suma de un impuesto fijo de 71.85 por la ley 112-00 y un impuesto variable de 16% sobre el PPI. A esto se le suma el costo de la cadena de suministro desde el puerto al consumidor, que representa 14.51% del precio de la gasolina premium, que son 42.59 pesos. Es decir, que en la primera semana de marzo los distribuidores que importan o le compraron carburantes a la refinería y que le venden gasolina al por mayor, específicamente a las estaciones de combustible, por cada galón de gasolina premium ganaron 14.42 pesos. Los transportistas que llevaron el combustible hasta las estaciones, es decir, los detallistas, cobraron 5.68 por cada galón y los detallistas, que son los que nos venden el combustible a nosotros, el público consumidor, tuvieron una ganancia de 22.49 pesos por cada galón vendido. En el aumento de los precios de la gasolina y el gasoil, bienes que entran en la canasta de consumo por la vía de los servicios de transporte. El gobierno dominicano ha amortiguado esos aumentos de precios mediante el congelamiento de sus precios locales, lo cual ha llevado a la creación de un subsidio generalizado ascendente a una suma que oscila entre 300 y 400 millones de pesos semanales. En agosto del año 2020, el precio del barril del petróleo rondaba los $42.34. En la actualidad, ese monto ronda los $110.74 para un aumento de un 161.55%. Esto pudiera explicar que en los últimos 2 años los combustibles en la República Dominicana han aumentado entre 87.6 pesos y 35.8 pesos. Si realizamos una comparación, podríamos decir que los combustibles desde agosto del 2020 a la fecha han aumentado de la siguiente manera. La gasolina premium lidera el costo más alto y el mayor aumento. Los consumidores pasaron de pagar 206.60 pesos a 296.70, de 46.31%, que son unos 87.6 pesos. La gasolina regular pasó de pagarse de 196.30 hace 19 meses a elevar su precio en un 41.57%. Es decir, que se compra cada galón a 277.90 pesos, a elevar lo que representa una variación de 81.6 pesos. El gasoil regular, que se pagaba el galón a 150.70 pesos, en esta semana ronda los 223.60 para un aumento de 72.9 pesos, que representa un aumento
o una elevación en más de un 48.37%. El gasoil óptimo en los últimos 2 años subió al menos 77.8 pesos, es decir que los consumidores pasaron de pagar a 163.30 pesos el galón para hacerlo a 241.10 para un aumento porcentual de 47.64%. El GLP en la actualidad cuesta 147.60 pesos. Hace 2 años el galón no superaba los 111.80, por lo que en este periodo de tiempo aumentó su costo en más de 35.8 pesos para un aumento de porcentaje de un 32.02%. ¿Sabes cuánto te quitan de impuestos aproximadamente por la gasolina que tú echas al año? Veamos esta formulita. La fórmula no ha funcionado y el anteproyecto sometido por el Poder Ejecutivo fue definido como una pieza legislativa que busca beneficiar a los importadores y encarecer el costo de los combustibles. Si tú lees lo considerando el objeto del proyecto de ley y chequea lo relativo al alcance, el proyecto de ley mismo ya lo dice. El proyecto de ley dice en el artículo 2 que el alcance de él es garantizar y fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado para el sostenimiento fiscal del desarrollo sostenible. Ya te lo está diciendo. Es aumentar las recaudaciones fiscales, pero fortaleciendo al importador, a la terminal de combustible. Cuando tú comienzas a ver ya el contenido, poco a poco, te vas dando cuenta que el proceso tiene una serie de falencias que son graves. Que los precios de venta al público de los consumidores se establezca cada 15 días y no semanales forma parte de la propuesta. Esto con el fin de tener más amplitud del mercado al momento de fijar los montos. Para Espaillat lo ideal sería que la fijación de precios se haga con el periodo fiscal, es decir, mensualmente. Es mensual, que es lo adecuado, como sucede en Costa Rica, como sucede en Uruguay y en los países donde hay una situación de transparencia. El precio de paridad de importación es la sumatoria de todos los costos y cargos de referencia admitidos por el gobierno en la fórmula de paridad de importación. La fórmula es la siguiente: el PPI, que es igual al costo puesto en puerto libre a bordo, más el costo del flete, y a eso se le añaden los costos de seguro marítimo, los costos bancarios, otros costos menores, costos por manejo de terminal y los gastos de administración de la ley OGAL. Con el anteproyecto que se sometió esta semana en su artículo 5, se busca agregarle 6 elementos en adición a los 6 que quedarían en la fórmula actual, tras la eliminación de elementos de otro costo. Los parámetros nuevos para calcular el precio de paridad de importación serían la prima, que corresponderá a un ajuste por el octanaje, el costo de intermediación, que sería el pago que realizan las importadoras a los intermediarios, los gastos de certificación, que son los costos de las certificaciones y análisis de los productos. También se busca añadirles las pérdidas marítimas, los costos de inventarios, la creación de un fondo de estabilización y compensación de los precios del combustible y la diferencia en cambio. De acuerdo con Ignacio Espaillat, cada uno de esos elementos encarecerá el precio del combustible. El primero es la prima, que en el caso de los combustibles líquidos corresponde a un ajuste por el octanaje, presión de vapor RIT y obligación de volumen renovable. En el caso del GLP es el costo cargado al importador por las terminales de almacenamiento proveedoras del GLP de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Por supuesto que todos estos costos y cambio de la fórmula que pretendía hacer el gobierno eran antes de calcular el efecto que podría tener en nosotros la situación de Rusia y Ucrania. La prima realmente es un instrumento que se utiliza para buscar supuestamente a alguien que tú en el extranjero o localmente le da una comisión, y esas comisiones, que no se sabe a quién se la dan, que la refinería dominicana de petróleo operada por Shell Holanda lo usó engañando a la sociedad dominicana por años. Tú no sabes a quién es que le dan esa prima, y esa prima a veces son bastante onerosas. Conforme al expediente de Anadegas, el elemento de la prima en el precio de paridad de importación no es nuevo. La misma se había aplicado hace años y se quitó por el descontento de la sociedad. Síguele preguntando a Ito o a Ramón Pérez Martínez por qué ellos retoman de nuevo la prima. Eso va a aumentar
el galón de gasolina entre 2 y hasta 9 pesos, porque la prima yo la vi a 9 pesos, pagándola aquí en República Dominicana, por galón, cuando el galón estaba más barato. Otro de los elementos que se añadiría al precio de paridad de importación es el costo de intermediación, el cual es definido en la pieza legislativa como el pago que realizan las importadoras a intermediarios que están contenidos en los precios acordados en las negociaciones de cargamento por tipo de combustible. Ahora en el 5 está el costo de intermediación. Es una comisión que se paga a los intermediarios, pero ya usted tiene la prima también. Porque yo tengo que comprar por intermediario. Si yo soy un comerciante establecido, de volúmenes, ¿por qué yo no le compro al productor? Bueno, los que estamos en el negocio sabemos que el productor busca a un broker que le maneje las ventas, pero si tú vas a hacer un contrato a 1 año, a 2 años de compra, porque no son compras de un día, esto es recurrente, entonces yo tengo que buscar la forma de que esa intermediación esté bloqueada y tú puedes ir a comprarle al productor, no a un broker. A un broker yo le dejo comprar el que va a comprar pocas cantidades. Es decir, que de acuerdo a Espaillat se busca convertir en ley la utilización de intermediarios. Otro de los elementos que se suman al precio de paridad de importación son los gastos de certificación, que son los costos de certificación y análisis de los productos pagados por el importador. Gasto de certificación. Ellos ahora quieren, o sea, en este proyecto de ley, algo que nunca se ha hecho. Para tú, cuando tú traes un barco, tú, importador, tú procuras verificar la calidad que tú estás comprando. Y eso estaba siempre en el costo del importador. No, ahora va a estar transparentado a que se le incluya al importador para que lo pueda incluir entre su costo. Eso era parte de tu negocio. Porque el importador no está comprando con productos regulados en el extranjero, está comprando en el libre mercado, que están referenciándolo a un precio plus, sí, lo están referenciando para tener, pero lo que tú estás haciendo es comprando por contrato. De aprobarse el anteproyecto pasará a formar parte del precio de paridad de importación las pérdidas marítimas, es decir, que se van a cargar al costo de los combustibles las pérdidas que tengan los mayoristas, entendiendo que si un importador compra 6 millones de pesos en galones de combustible en Texas, pero solo llegan 3, esa pérdida se reflejará en el costo final de los combustibles. El suplidor tiene que garantizar que aquí llegaron los 6 millones de galones y si no llegaron, cuando lo certifique la compañía certificadora, entonces yo te lo descuento, yo no te lo pago. Pero aquí se lo están reconociendo. De igual manera, en la fórmula se agregará un elemento para mitigar los costos, mantener el inventario durante un mes. Es decir, que los usuarios pagarán el almacenaje del combustible de los importadores. Este elemento se llama costo de inventario. Costo por inventario. Este sí es bueno, este se lo están inventando ellos. Se supone que si tú tienes un negocio, ¿verdad? Tú tienes un negocio, qué sé yo, tú tienes combustible y tú tienes un inventario, tú tienes que asumir tu costo de tener tu producto ahí. ¿Por qué? Porque ese fue tu riesgo. Esto es un libre mercado. En esa parte hay un libre mercado. O sea, en la parte de importación hay un libre mercado. ¿Por qué tú quieres meterme en un parámetro nuevo? El costo de inventario. ¿Qué significa eso? Eso significa que los combustibles generan una pérdida, una merma por evaporación. Esa merma la asume el importador. Ha sido tradicionalmente así. Ahora no. Ahora la va a pagar el precio final del consumidor. En el artículo 16 del documento presentado ante el Congreso Nacional se establece la creación del Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles, cuya operatividad, desarrollo e implementación estará a cargo del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con Espaillat, el fondo se crea solo con las variaciones de precios al alza o a la baja. El fondo se crea solo. ¿Cómo que se crea el fondo? Si nosotros, por ejemplo, fijamos el precio, imaginémonos, a $3 el día 1 de enero y el día 7 el combustible subió a $3.10, ¿verdad? Y el precio se mantuvo igual, como el caso que se está dando ahora.
ese fondo tuvo un déficit de 10 centavos de dólar por cada galón. Pero si el combustible yo lo compro a $3, pero el día 6 o el día 7, que es el precio de la semana, bajó 10 centavos, se genera un sobrante, que entonces ese sobrante o ese faltante se van compensando uno con otro, pero ahora va a haber un parámetro que le vamos a cargar al consumidor para crear un fondo, cuando el fondo se crea solo. Y por último, pero no menos importante, está el otro de los elementos que se adheriría a la fórmula, es la diferencia en cambio. Con esta se busca agregar al precio final del combustible los costos por diferencias cambiarias que contemplan las disparidades que puedan resultar entre las tasas de adquisiciones promedios ponderadas de las divisas por parte de las empresas importadoras de combustibles y las tasas promedios ponderadas asumidas por Industria y Comercio y suministradas por el Banco Central. El artículo 8 del proyecto establece que se cogerá como referencia la tasa de cambio de suministro del Banco Central de la República Dominicana. Algo que no es posible, porque quienes hemos importado sabemos que cuando tú vas a la banca y dices, dame 12 millones, 15 millones de dólares, 20 millones de dólares por una importación, los bancos no lo tienen. Y la tasa que te venden no es la tasa que está publicando el Banco Central, es una tasa más alta. Y ordinariamente Industria y Comercio, de forma administrativa, dispuso que se cogiera el 30% de la tasa del Banco Central y el 70% de los agentes de cambio. La reforma a la fórmula con que se calcula el precio de paridad de importación es solo uno de los puntos que hay que estudiar en este anteproyecto.